Vamos a sumergirnos en un escenario que parece sacado de una película de acción. Pero ojo, es súper importante que quede claro desde el principio. Lo que vamos a ver es una situación hipotética, una ficción que la fuente original usa para explicar su punto principal. ¿Listos? Vamos allá. A ver, situémonos. La fecha, 3 de enero de 2026. El lugar, Caracas, Venezuela, plena noche. Y son las 2 de la madrugada. Esa hora quieta, silenciosa, donde parece que nada se mueve. Pero justo en ese momento, algo muy grande está a punto de desatarse. Aquí es donde la fuente nos mete de lleno en la acción. Nos plantea una operación militar, pero no una cualquiera. Hablamos de la captura del mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y no es una operación a distancia, no. Es un comando de la Fuerza Delta estadounidense entrando directamente en su residencia. Y esto se desarrolla con una precisión que da escalofríos. Miren, primero, ¡pum!, un ciberataque deja a toda Caracas a oscuras. Totalmente. Inmediatamente después, ataques aéreos destruyen radares y defensas. La ciudad queda ciega, indefensa. Y es ahí cuando los comandos Delta bajan directamente a la residencia presidencial. ¿El resultado? Bueno, en menos de 5 minutos la misión está cumplida. El presidente de un país soberano, capturado. Y para darle un toque todavía más cinematográfico a todo esto, la fuente añade una supuesta reacción del presidente de Estados Unidos que estaría viendo todo en tiempo real. La frase que le atribuyen es increíble, la verdad. Dice, fue como ver la televisión. ¿Se imaginan? Una frase que remarca lo surrealista que sería todo para quien da la orden, ¿no? Como si no fuera real. Claro, después de ver todo este despliegue, la ficción nos obliga a aterrizar en la realidad con dos preguntas gigantescas. Primero, ¿por qué? ¿Qué podría llevar a Estados Unidos a hacer algo así, a atacar a una nación soberana de esa manera? Y segundo, y quizás más importante, si esto fuera posible, ¿qué nos dice sobre el mundo en el que vivimos? Bueno, vamos a ver la justificación oficial, la que se daría al público. Según este escenario que plantea la fuente, la razón no sería ni la democracia, ni los derechos humanos, ni nada de eso. La excusa, el motivo público, sería la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, tenemos la acusación oficial, ¿no? Que Nicolás Maduro enfrenta cargos en Nueva York por narcoterrorismo y por querer inundar Estados Unidos de cocaína. Suena grave. Pero, por otro lado, la fuente nos dice, un momento, miremos los datos. Y los datos muestran que Venezuela es más bien una ruta de paso menor de cocaína y que la mayoría de esa droga ni siquiera va a Estados Unidos, sino a Europa. Además, el verdadero problemón de drogas en EU ahora mismo es el fentanilo, y ese viene de México y China, nada que ver con Venezuela. Miren esta gráfica. Es súper clara. Para ponerlo en números, por Venezuela, pasarían unas 250 toneladas de cocaína al año. Pero por Guatemala, 1.400. Es una diferencia abismal. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si de verdad se trata de la guerra contra las drogas, ¿por qué enfocarse en el país que mueve mucho menos? Y aquí la fuente recupera una cita del propio Maduro que es, bueno, muy directa. Él básicamente hace una comparación con la guerra de Irak del 2003. Dice algo como no nos pueden acusar de tener armas de destrucción masiva, pues se inventaron lo de las drogas. La idea que plantea es esa, que se está fabricando un pretexto, una excusa. Ok, entonces, si el argumento de las drogas se ve un poco flojo según el análisis de la fuente, ¿cuál es la verdadera razón detrás de todo esto? Bueno, la fuente apunta a una sola cosa, una palabra que ha definido la historia de Venezuela por más de un siglo: petróleo. Y para que entendamos de qué estamos hablando, quedémonos con este número. 303.000 millones de barriles. Esa es la cantidad de reservas de petróleo que tiene Venezuela. Y no es que sean muchas o de las más grandes. No. Son las reservas probadas más grandes de todo el planeta. Ahora, pongamos ese número en contexto. Miren la gráfica. Venezuela tiene más que Arabia Saudita, que siempre pensamos que es el rey del petróleo. Y si lo comparamos con Estados Unidos, bueno, la diferencia es enorme. Este recurso, según nos dice la fuente, es el verdadero centro de toda esta historia. La fuente nos lleva por un rápido viaje en el tiempo para entender cómo se llegó a esta situación. Todo empieza en 1922, se descubre el petróleo y llegan las grandes compañías estadounidenses. Pasan las décadas, en el 76 Venezuela crea su propia empresa estatal, PDVSA, pero el momento clave, el punto de quiebre, llega en 2001. Hugo Chávez aprueba una ley que nacionaliza todo el petróleo y el gas. Básicamente cambió las reglas del juego por completo para las empresas de afuera. Y volvemos a otra de estas citas ficticias que la fuente le atribuye a Trump. Es muy potente.
Dice, fue el mayor robo en la historia de Estados Unidos. Nos quitaron el petróleo. La palabra clave aquí es robo. Fíjense. Lo que para un país es un acto de soberanía sobre sus propios recursos, desde esta otra perspectiva, se ve como si les estuvieran quitando algo que les pertenecía. Es un choque de visiones total. Ok, dejemos de lado por un momento los porqués. Una operación así, obviamente, desataría una tormenta a nivel mundial. Así que la fuente se pregunta, ¿cómo reaccionaría el resto del mundo? Y, sobre todo, ¿qué leyes internacionales se estarían violando? Y la respuesta, en este escenario ficticio, es una condena prácticamente unánime. Y no solo de los sospechosos de siempre, como Rusia o China. No, hablamos también de vecinos como Brasil, Colombia, México, de aliados europeos como España, de casi todo el mundo. La lista que presenta la fuente es larguísima, incluyendo las Naciones Unidas. Imaginen el nivel de aislamiento que esto generaría. Y esta condena no es solo una opinión. Tiene una base legal muy sólida. Se trata del artículo 2, sección 4 de la Carta de la ONU. Es, digamos, una de las reglas de oro del mundo moderno. Ningún país puede usar la fuerza militar para meterse con la independencia o el territorio de otro. Así de simple. Pero la cosa no para ahí. No solo se romperían las reglas internacionales, la fuente también apunta que se estarían saltando las propias leyes de Estados Unidos, porque, según su constitución, solo el Congreso puede autorizar un acto de guerra, no el presidente por su cuenta. Para ponerle un nombre a todo esto, la fuente usa una expresión muy fuerte: colonialismo de nueva era. La idea es simple. Quizá ya no se usan las mismas tácticas que hace siglos, pero el objetivo final, que es invadir un país para tomar control de sus recursos, sería básicamente el mismo. Es como una versión actualizada de viejas prácticas. Y con esto el análisis de la fuente nos deja con una pregunta que resuena bastante fuerte. Si las naciones más poderosas pueden simplemente ignorar las leyes internacionales, si pueden usar su poder militar para tomar los recursos de otros, ¿en qué clase de mundo vivimos? ¿Cuáles son las reglas del juego entonces? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no?, sobre el equilibrio de poder en nuestro planeta y hacia dónde nos dirigimos.